Hola, bienvenidos. En este video aprenderemos algunos ajustes de texto en Inkscape. Esta es la página oficial que estará en la descripción de este video. En el enlace de descargas tenemos los instaladores para nuestro sistema operativo: Linux, Windows, Mac. En mi caso ya lo tengo instalado y empezamos a trabajar. Inkscape. Lo abrimos, tenemos esta vista, esta ventana. Antes de empezar podremos hacerle algunos ajustes: archivo, propiedades del documento. Podemos configurar tamaños de la página: A4, tamaño carta, un tamaño legal, por ejemplo, dependiendo del tamaño que necesitemos imprimir. También podemos cambiarle la orientación, por ejemplo, vertical, horizontal. Incluso podemos irle dando un tamaño más personalizado, por ejemplo, en centímetros. Para un tamaño legal tenemos 35 centímetros de ancho y una altura de 21.59. Si en caso queremos cambiarlo, podemos ir ingresando el tamaño del papel manualmente. Pero en este caso no haremos eso. Voy a abrir ese archivo que ya lo tengo trabajado, donde podremos ver algunos ajustes. Por ejemplo, color de texto, en perspectiva, color de trazo. Podemos combinar un texto y una imagen, obtener el fondo de una imagen, texto en algún trazo, algún trayecto o alguna figura. Este es otro ajuste que lo iremos viendo al final. Empezamos. Para poder ingresar texto usamos esta herramienta que nos permite crear y editar objetos de texto. Seleccionamos, empezamos a escribir. Literal, texto. Podemos hacer algunos otros ajustes, por ejemplo, cambiarle la configuración de un texto normal, un texto en cursiva o negrita. También nos permite cambiarle el tipo de letra o incluso el tamaño. Pero también podemos cambiar el tamaño usando la herramienta de selección. Seleccionamos y podemos ir modificando el tamaño. Lo dejaremos el texto al lado de las configuraciones que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, para textos con un color uniforme, tenemos en la parte inferior ya algunos colores que solo tenemos que seleccionar el texto o el objeto que tengamos creado y darle un color. Por ejemplo, un verde, azul, un rojo. Son colores uniformes. Tenemos una gran variedad de gamas de colores en la parte inferior. Podemos usar cualquiera de esos colores, o la otra opción es poder irle dando un color de relleno. Damos un clic en la parte de relleno y tenemos esta ventana que nos permite cambiar color de relleno, color de trazo y estilos de trazo que iremos usando en los siguientes ajustes. Empezamos por el primero: color de relleno uniforme. Podemos cambiarle en un texto, por ejemplo, rojo, verde o azul, y podemos hacer varias combinaciones desplazando estas barras de acá. Tenemos ya un color, podemos ir definiendo algún color. Tenemos varios estilos con los que podemos ir cambiando el color. En mi caso usaré el sistema RGB. Le daremos un color verde y con esta herramienta que nos permite cambiarle la opacidad, el nivel de color, la cantidad de color que le vamos a dar al texto. Con esto podemos ya cambiarle, ya podemos dejar de lado el primero. Para la siguiente opción, color degradado, vamos a copiar
copiar, pegar. Para este ajuste usamos la misma ventana, seleccionamos, tenemos un color de relleno uniforme, tenemos colores degradado lineal. Este es otro degradado radial. Tenemos varios ajustes que podemos ir haciendo, pero trabajaremos con este. Para poder editar el color, usamos esta herramienta que nos permite editar degradado. Seleccionamos y podemos cambiarle el color. Por ejemplo, que vaya de un azul. Seleccionamos ese recuadro en blanco, seleccionamos y le damos un color azul. Seleccionamos el siguiente recuadro, el siguiente punto que está de color blanco y le damos un color verde, por ejemplo. No se ve los cambios. Esto es por la opacidad. Subimos la opacidad y con esto ya tenemos esta configuración. Pero también podemos irle cambiando que no sea un degradado horizontal. Podemos mover y que sea un degradado vertical. Para la siguiente configuración usamos el mismo texto con la que podemos hacer colores de trazo. Al igual que en el color de relleno, el color de trazo podemos irle cambiando un color de trazo uniforme, por ejemplo, de un color rojo. Pero no, si en caso no podemos visualizar, tenemos que subir la opacidad. Otro ajuste es tal vez que podemos quitarle, podemos bajarle la opacidad al nivel que se requiera o directamente quitar el relleno. Quitamos un color de trazo, al igual que en el color de relleno podemos hacerle un color uniforme, un color degradado, o incluso podemos usar alguna de estas configuraciones que ya tenemos trabajadas. Al igual que el anterior, también podemos ir editando. Editar, seleccionamos y podemos cambiarle algún color que nos guste. Lo dejamos así y ya tenemos esto. Otro ajuste también que podemos hacerle sobre el mismo. Otro ajuste es el estilo de trazo, el grosor, el ancho de trazo. Por ejemplo, podemos ir ingresando manualmente que sea de 1 milímetro nada más. También podemos darle el estilo, líneas segmentadas, poco más separadas. Tenemos una gran variedad de ajustes que podemos ir haciendo, pero esto es lo básico que necesitamos. Esto lo dejamos ahí. Continuamos. El otro ajuste que podemos hacer es un texto en perspectiva. Para esto creamos un texto, copiamos el mismo. Para esto tenemos que dibujar un pequeño recuadro con esta herramienta de acá, que nos permite dibujar curvas, líneas, rectas. Empezamos. Lo recomendable es empezar de la parte inferior. Empezamos por la parte inferior, marcamos hasta arriba, dibujamos una pequeña base y le damos la orientación. Por ejemplo, si quiero que se abra hacia la derecha o que se vaya cerrando. Cerramos el circuito. Lo siguiente es convertir el texto
de objeto a trayecto. Luego marcamos ambos objetos creados, el recuadro y el texto. Nos vamos a extensiones, modificar trayecto y perspectiva. Seleccionamos, esperamos a que el programa trabaje y ya tenemos nuestro texto en perspectiva. Para el siguiente ajuste usamos el mismo texto, por ejemplo este. Usaremos este texto y la imagen que usé para esto lo tengo en una de mis carpetas. Podemos copiarlo y pegarlo acá, o la otra opción es poder importar. Importamos, usaré esta imagen. Pueden usar cualquier imagen, fotos, imágenes, aceptar. La imagen es bastante grande. Vamos a reducirlo, reducir el tamaño. Lo siguiente es poder ingresar el texto, tenemos que poner el texto sobre la imagen, pero en este caso se va al fondo. Lo que tendríamos que hacer es traer el texto al frente o enviar la imagen al fondo. Seleccionamos objeto, traer al frente o bajar al fondo. En este caso tenemos que bajar la imagen al fondo. Seleccionamos el texto sobre la imagen. Lo que podríamos hacer en este caso es al color de relleno bajarle un poco la opacidad, cosa que nos permita visualizar qué partes de la imagen estamos capturando. Por ejemplo, queremos que el texto tome colores más claros, más al centro, o incluso podemos hacer que tome toda la imagen. Solo tenemos que cambiar el tamaño del texto, ¿no? Y básicamente es esto. Luego seleccionamos ambos, objeto, recorte, aplicar. Aplicamos y ya tenemos el texto que va tomando como relleno la imagen. Luego, otro ajuste es algún texto sobre alguna curva o alguna figura. Para estos ajustes, podemos dibujar alguna línea, alguna figura, por ejemplo, una espiral. Dibujamos una espiral. Luego podemos ir ingresando texto. Podemos copiarlo para que sea más rápido. Copiar. La herramienta de texto. Pegar. Ya tenemos el texto y la figura. Lo siguiente es poder agarrar el texto. Por ejemplo, tenemos que seleccionar ambos. Primero el texto y luego la figura. Podemos usar lo que anteriormente usamos, es ir dibujando pequeños recuadros sobre ambos. O la otra opción es poder seleccionar primero el texto, por ejemplo. Mantenemos la tecla Shift presionada y seleccionamos la espiral. Luego tenemos que poner el texto, poner en trayecto. Y nuestro texto irá tomando la forma del trayecto o de la figura que tengamos. Podemos hacer lo mismo con, por ejemplo,
texto. Seleccionamos ambos. Texto, poner en trayecto. Para poder quitar la espiral, por ejemplo, o este pequeño círculo, si vamos reduciendo, va tomando un poco más de forma, pero podemos quitarle como hicimos anteriormente. Le quitamos el color de relleno, nos vamos a color de trazo, podemos también quitarlo o solamente reducirle la opacidad. Esta es la última configuración que iremos viendo. Lo haremos con este texto. Control C. Usaremos esto. Para esto seleccionamos el texto y convertimos de objeto a trayecto. Una vez hecho esto, podemos ya podemos cambiar el tamaño, darle un poquito más de, no sé, más de dinamismo, ¿no? Podemos ir desordenando el texto o cambiarle la figura, las figuras. Texto. ¿No? La letra X ya se va deformando un poco más. También podemos darle otro color, por ejemplo un color de relleno. Podemos ir personalizando cada letra de manera individual. Bien, con esto terminamos los ajustes de texto que podríamos hacer en Inkscape.